Hola, soy Pablo Nehamkin y en este episodio de Vetcast quiero contarte acerca del rol del anestesiólogo veterinario y las técnicas anestésicas actuales. En las últimas 2 décadas, la disponibilidad de equipamiento de anestesia inhalada y el entrenamiento técnico para su utilización permitió afianzar al rol del anestesiólogo dentro de las prácticas quirúrgicas en medicina veterinaria, ya que para poder llevar adelante una anestesia de ese tipo se requiere de personal con cierto entrenamiento en el uso de la máquina, conocimiento respecto a la dosificación de anestésicos inhalados, mínimo conocimiento de la física de gases y un perfeccionamiento en lo concerniente a la monitorización. Esto como aspectos mínimos. A tal punto ha sido la vinculación que se ha generado entre el anestesiólogo y la anestesia inhalada que es muy común encontrar colegas que solicitan la técnica por encima del profesional. Quiero decir, es frecuente que se le ofrezca a los propietarios de las mascotas la posibilidad de hacer una anestesia inhalada como un servicio diferencial en la atención de ese paciente, haciendo especial hincapié en la seguridad que esa técnica brinda. Posiblemente entendido por el mayor control del efecto anestésico que claramente brindan los inhalados, como así también el hecho de tener que utilizar oxígeno de manera casi obligada, o el hecho de tener que intubar y poder ventilar manualmente. Aunque estas últimas cuestiones deben ser tenidas en cuenta para cualquier tipo de anestesia. Vale aclarar que una anestesia inhalada mal hecha puede ser peligrosa, incluso mortal. Entonces, habría que entender que la técnica es una herramienta que puede incluso no ser la indicada para determinados pacientes. Y por ende, el diferencial en el servicio se debería apoyar en la actuación del profesional anestesiólogo y no de una técnica en particular. Es decir, lo apropiado sería ofrecer que quien va a realizar la anestesia sea un profesional especializado en esa área, quien será, en definitiva, quien decida si es necesario hacer una anestesia inhalada o por el contrario requiere de alguna otra técnica. En este sentido, es importante entonces recalcar, por ejemplo, el avance que han tenido las técnicas de anestesia endovenosa, o también conocida como TIVA, la amplia disponibilidad del propofol o la alfazolona en Europa, Estados Unidos y en otros países, y el conocimiento más acabado de su implementación en los planes anestésicos han permitido que la TIVA sea hoy una técnica más dentro del arsenal de opciones con la que el anestesiólogo puede contar. Es común hoy por hoy disponer de bombas de infusión, lo que podríamos considerar como un análogo del vaporizador de la anestesia inhalada, y así dosificar con precisión y seguridad los agentes anestésicos endovenosos. De hecho, cirugías donde uno no puede asegurar un correcto y constante control del circuito anestésico, por ejemplo, cirugías de vía aérea superior, broncoscopías, lavajes bronquiales, etc., la TIVA es la opción que mejor se perfila, sin perder de ninguna manera calidad y seguridad anestésica. Pero además, hoy sabemos, gracias al avance científico, que la anestesia endovenosa tiene algunos beneficios cuando es comparada con la inhalada. Disponemos de algunos estudios en veterinaria en perros que han sido sometidos a cirugía ortopédica, donde el mantenimiento anestésico con propofol resultó en una mayor estabilidad, tanto del plano anestésico como de las presiones arteriales, cuando fueron comparados con el isoflorano. Para profundizar esto, los invito a leer los trabajos de Sarotti 2016 y Bustamante 2018. Por otro lado, existe una tendencia a la utilización de las técnicas de TIVA en los pacientes sometidos a neurocirugía, ya que el propofol, esto extrapolado de humana, parece no alterar el flujo sanguíneo cerebral o al menos lo hace con menor impacto cuando es comparado con los inhalados. Además, reduce la tasa metabólica cerebral, promoviendo vasoconstricción y reduciendo así la presión intracraniana. Y a esto, obviamente, se le suma la mayor estabilidad hemodinámica general que fue mencionada anteriormente. Esto convierte a la TIVA en una técnica propicia para los cuidados de los pacientes con PIC elevada. También hay reportes del uso de TIVA en perros sometidos a lobectomías pulmonares. En un comienzo, asociadas a la posibilidad de una menor inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, una herramienta fisiológica necesaria de preservar para reducir el shunt asociado a la falta de ventilación alveolar o incluso
cuando se aplican ventilaciones unipulmonares. Aunque esto hoy por hoy no esté tan claro ni aceptado, sí creo que poder mantener el efecto anestésico sin la necesidad de utilizar a los pulmones como vía de ingreso del fármaco puede ser estratégicamente más beneficioso para el control durante este tipo de intervenciones. A todo esto hay que agregar que existe la modalidad de TCI, la cual consiste en dosificar el anestésico con objetivos de concentración plasmática o en sitio efector, algo que ha sido revolucionario en la aplicación de la TIVA en medicina humana, habiéndole brindado características más refinadas en cuanto a la precisión y control de su administración. Y hoy ya se encuentra instaurada como una técnica de rutina en muchos países del mundo, donde destacan una anestesia de gran calidad, con el beneficio de una reducción en la incidencia de vómitos y náuseas posanestésicos y despertares de gran calidad, pacientes que se sienten muy confortables con su recuperación anestésica. En medicina veterinaria nos encontramos con un avance de los modelos farmacocinéticos, aunque todavía no se ha logrado información del todo robusta, como así tampoco una masificación del equipo necesario para poder hacerlo, bombas específicas. Esto claramente es una cuestión de tiempo, más temprano que tarde lo tendremos a disposición y seguramente elevemos los beneficios de la anestesia total endovenosa. Entonces, hoy, ¿es mejor la TIVA que la inhalada? No, personalmente no creo que una sea mejor que otra, por suerte disponemos de las dos. He comentado algunos beneficios de la anestesia endovenosa, pero también debemos destacar los beneficios de la anestesia inhalada. El hecho de prescindir de metabolización hepática y de eliminación renal y brindar una recuperación de efecto casi inmediata, hace que la anestesia inhalada se ajuste de manera muy apropiada a aquellos pacientes, por ejemplo, hepatópatas, renales o con necesidades de recuperación rápida, como el caso de los braquicefálicos, por ejemplo, que requieren retomar su conciencia para manejar la permeabilidad de la vía aérea. También pacientes neonatos con poca capacidad metabólica o incluso los greyhounds que poseen dificultades para metabolizar el propofol. Y además tienen poco tejido graso para distribuir los fármacos, lo que podría llevar a errores en la dosificación de los anestésicos endovenosos. O incluso en los gatos, donde notamos un enlentecimiento en la recuperación de la anestesia cuando se aplica anestesia total endovenosa. Sabemos que los gatos no metabolizan de la misma manera que el perro. Como si todo esto fuera poco, incluso podríamos llegar a prescindir de cualquier técnica de anestesia general. En el rol del anestesiólogo, podríamos decir no vamos a hacer ninguna anestesia general, gracias al notable avance de las técnicas de anestesia regional. Esto permite incluso tener pacientes sedados y alcanzar un estado suficiente para ejecutar la intervención que se debería realizar en ese paciente, sin la necesidad de someterlo a una anestesia general. Para esto, obviamente, se requiere de gran entrenamiento en las técnicas de anestesia regional y disponibilidad de un equipamiento acorde, como podría ser un ecógrafo lo suficientemente sofisticado para realizar estas técnicas de manera adecuada. Esto es hoy otra herramienta más a la mano del anestesiólogo veterinario. Por todo esto, y a modo de conclusión de esta reflexión, el rol del anestesiólogo en la práctica veterinaria se centra en producir un estado del animal que permita ejecutar la intervención deseada. Puede ser quirúrgica, diagnóstica, intervencionista, pero siempre salvaguardando el correcto funcionamiento del organismo, centrándose en la ventilación, la oxigenación, el equilibrio hemodinámico, la temperatura y el confort de ese paciente. La técnica anestésica será aquella que nos permita cumplir con esas condiciones de la mejor manera posible dependiendo cada paciente. Y eso será decisión pura y exclusivamente del anestesiólogo actuante. Muchas gracias por su tiempo y espero que sigan escuchando Petcast.